días. Sí, Yo tengo una duda claro. que se me dificultó en el deber y es cómo colocar gráficamente los azimut para poder tener una idea en el, o En el sea, del caso en ejercicio. el caso de los azimuts, si ven, en el deber en sí, el azimut siempre viene medido desde el norte, ¿no es cierto? Si este es el norte, ¿sí? Y me dicen 45 grados de azimut, entonces este es 45 grados. 90 grados, 90 grados. 180, 270. Entonces siempre voy midiendo desde el norte en dirección horaria. Ese es Entonces para el azimut. no hay azimut respecto a B. No, no, no. El azimut, cuando me piden azimut, siempre es respecto al norte geográfico, ¿no? Ay, ay, Cuando ay. me dicen de A respecto a B, me están dando, puede ser el ángulo, ¿no? Ay. El ángulo entre la dirección A y la dirección B, como cualquier ángulo. Pero cuando yo utilizo el término, porque es un término de la geografía, el azimut, ¿no? Entonces, utilizo el azimut, siempre es un ángulo que se mide a partir del norte geográfico, ¿no? Y de hecho es uno Mm, de las cuestiones que cuando hacemos la salida de campo, pues ahí tratamos un poco de establecer también, porque este azimut aquí lo estamos estableciendo para estos contactos entre las placas, pero en realidad nos sirve para medir o para señalar varios accidentes geográficos, ¿no? ya. Entonces, primera cuestión. Y la otra cuestión, como les digo, yo tengo ahí mis tres tipos de contacto. Sobre estos tres tipos de contacto, recuerden, este sería el ridge, el fault y el trench. Sobre dos de ellos, yo siempre puedo dar la, la dirección de la velocidad. ¿Sí? ¿Cuáles son esos dos? Pues el caso del ridge, habíamos dicho, la velocidad siempre es perpendicular. Es decir, si yo tengo que dibujar la velocidad en un ridge, ¿sí? Es de esta manera, perpendicular al ridge. Y el otro que también estoy seguro siempre es, ¿qué cosa? La falla transformante, ¿no? Si yo tengo esto aquí, entonces la dirección de la velocidad de la falla transformante será esta dirección, siempre. Y no hay otra posibilidad. En cambio, la subducción, ¿sí ven? Yo no puedo decir, por ejemplo, en una subducción, yo no puedo estar seguro que la dirección sea esta, o esta, o esta. ¿Sí ven? Puede ser cualquier dirección, porque la subducción no necesariamente es directamente, siempre es perpendicular, puede ser oblicua, como vamos a ver en el caso hoy del Ecuador, que es precisamente lo que sucede en el Ecuador. Entonces, este pequeño detalle, verán que esto es lo que yo tienen que justificar en su pequeño deber. Eh, Así que, una vez más, les insisto, lo que deseo que presenten en ese ejercicio. Simplemente tienen el ejercicio y justifican. Aquí obviamente yo no les he puesto las palabras, pero ese sería su trabajo, ¿no? Esta dirección tiene esta dirección, esta velocidad tiene esta dirección por esta razón, esta dirección tiene esta velocidad por esta razón. ¿Se ve? Entonces, esas son las justificaciones que yo les he pedido sobre esos dos ejercicios que debían hacer. Como les digo, teníamos que hacer ayer, pero bueno, por ese problema de la plataforma, les pondré hoy el foro para que ya suban el día de hoy. Entonces ya saben, si tienen cualquier otra inquietud sobre los ejercicios, o no se olviden en hacer, voy a poner un poco más de luz, perdón. Porque si no, entonces pasaríamos a los temas del día de hoy. De hecho, ustedes ven nuestro trabajo, cómo lo hacemos, o cómo está planificado. Eh, Básicamente, hoy miércoles ya terminamos la primera unidad, ¿sí? Y a partir ya del viernes ya comenzamos otra unidad. Entonces, esto para que vean que si ustedes se fijan en el libro, son bastante lo que hemos debido ya haber avanzado, ¿no? Entonces, siempre haciéndoles referencia de que
en sí el tiempo que estamos trabajando ahora no es el mismo exactamente que el que deberíamos trabajar en un semestre normal, ¿no? Pero al menos los puntos principales, pues sí los queremos señalar. Entonces, el siguiente punto importante que debemos conocer es lo que se conoce como el ciclo de Wilson, ¿no? Y en este caso sí, pues es más fácil. Ahora espero que no suceda lo de la otra vez, de que se nos invirtió todo el video. Vamos a hacer siempre hay que trabajar en eso. Les voy a mostrar una figura igual que es una figura de libro, así que pueden verla ahí en el libro. Déjenme ver, figuras, graphics, creo que es esta, ¿no? Wilson Cycle, este es. Ya, entonces, les voy a proyectar la pantalla. Tal vez si pongo como una ventana es mejor. ¿Se ve esa pantalla ahí? ¿Se ve la figura? Yo no veo, profe. ¿No? Sí, es que ese es el problema cuando yo veo que se quiere proyectar en... Entonces, bueno, no hay problema, ¿no? Vamos a ver. Ahí sí ya estoy. Solamente me deja hacer como pantalla completa, me parece. Puedes editar el contenido de la página en la pestaña editar. ¿Qué fue? ¿Ahora sí se ve toda la pantalla? No. Sí, ¿Nada? hay que cambiarle Ahora sí. la pantalla. Ahora sí veo. ¿Ahora sí? Sí. Igual tengo que silenciar algunos porque si no nos hace mucho ruido de ambiente. Bueno, entonces me confirman que ahí estamos viendo, ¿no? Estamos viendo la pantalla. Sí. Ya. Entonces, como les digo, este gráfico está al final del primer capítulo del libro, ¿no? Para que después lo puedan ir a revisar. No hace falta que lo copiemos esto en el pizarrón porque, si ven, está ya bastante detallado. Entonces, estas serían las cinco etapas de lo que se conoce como el ciclo de Wilson, que es cómo van evolucionando las placas tectónicas. De hecho, ya hablamos de algunos detalles de eso la clase anterior y ya hubieron algunas preguntas. Pues esta es, digamos, una visión más extensa de lo que sucede. Entonces, verán que está como es del orden, ¿no? Porque hay unas flechas ahí, ¿verdad? Entonces, empezamos A, B, C, D, E, F, ¿no? Porque a veces he visto, cuando les he evaluado esto, que revisado y piensan que sí, así, no, ¿verdad? Va en dirección de la columna. Entonces, ¿qué sucede? Primero, obviamente tenemos la corteza oceánica. Había preguntas si, bueno, ¿puede suceder este a nivel de la corteza continental? Hemos dicho, sí, el Rif africano es un ejemplo de eso, aunque obviamente no es algo desarrollado, pero a nivel oceánico sí vemos esto, ¿cierto? Es que primero se empiezan a separar las placas, perdón, una placa empieza simplemente a separarse y se forma lo que se conoce como un graben. ¿Eh? Vamos a ver que en la costa ecuatoriana, más que en la ecuatoriana, más frente a la costa colombiana, pero también está cerca de nosotros, existe un graben como estos, conoce el graben de Yaquina, ¿no? Que es un sitio, ustedes ven, donde se separa y este bloque cae, ¿no es cierto?, hacia abajo, a través de fallas normales.
Se sigue separando, siguiente etapa, ¿sí ven? La corteza oceánica se sigue separando hacia acá y hacia acá, y ya empieza a subir nuevo material desde el manto, ¿verdad? Entonces la idea es que todo esto sube rocas, sube material no solamente de la corteza, sino de todo el manto. Obviamente acá nosotros ya nos llegan los materiales de la corteza enfriados, y lo que observamos, aunque en algunos sitios obviamente se puede ver todavía actividad caliente, pero en general todo esto, ¿sí ven? Es material que se ha ido ya enfriando, obviamente, en forma de basalto que va saliendo y acumulándose al lado y lado de las placas. Y luego sí, entonces aquí lo que dice, ¿no? ¿Sí ven? Formación de un spreading center, un centro de extensión. Sigue el proceso y ya verdaderamente llegamos a lo que sería un ridge, ¿sí ven? Ya es un ridge, es ya algo que se ve como una especie de cordillera, ¿no? Y el proceso de extensión sigue en la placa oceánica. Y obviamente sobre esto ya se ha llenado obviamente de agua y ha dado lugar a la formación de un océano, ¿no? Entonces ya tenemos nuestro océano formado en la tercera etapa. Entonces estas placas oceánicas, una vez más, tienen que ir a algún lado. Tarde o temprano, estas placas jóvenes, nuevas que se han formado, se van a encontrar con las placas continentales. Es lo que tenemos acá en el dibujo D. ¿Qué pasa? Entonces, obviamente, la solución ahí es que haya una subducción, ¿sí? Entonces, la placa oceánica pasa debajo de la placa continental, iniciándose una subducción, ¿sí? Pero ya vemos que esto no va a ser siempre, ¿no? Porque tarde o temprano el ridge que estaba acá también se va a ir acercando a la subducción y va a desaparecer, ¿sí? El ridge va a desaparecer en la zona de subducción. Se va a formar primero una juntura triple, ¿no? Una juntura entre un ridge y un trench, y después obviamente va a desaparecer completamente esa zona. Luego, el otro lado de la placa, ¿sí? Va a seguir acercándose y obviamente va a generar, ustedes ven lo que sería ya una acreción. Todos estos materiales se van a pegar a la placa continental y van a empezarse a acrecionar. ¿Y qué va a originar ahí? Pues bueno, todos estos materiales que se van pegando a la placa continental, al seguir siendo empujados, después vayan a generar lo que vemos en el relieve, ¿no? Básicamente, todo el relieve. Entonces, si ustedes ven un mapa geológico, ese no es nuestro trabajo tanto ahí, pero igual deben relacionarlo un poco a eso. En el mapa geológico del Ecuador, ustedes ven una serie de terrenos que su mayoría son, la mayoría, no todos, pero la mayoría principales son en dirección casi norte-sur, ¿sí? Son todos terrenos que se han ido acretando y se han ido pegando a la placa continental, ¿no es cierto? Mediante todo este proceso que se conoce como el ciclo de Wilson. Obviamente, todavía queda ahí por definir, por ejemplo, todas estas placas que van desapareciendo. ¿Qué sucede, no? Entonces, generalmente, la idea es lo que eso se puede ver mediante la tomografía sísmica. Estas placas, obviamente, van como disolviéndose luego en el manto, ¿no? Entonces, van desapareciendo y, pues, luego el material obviamente no se pierde, ¿no? El material obviamente se va al manto y otra vez se repetirá el ciclo cuando se abra otra vez otro spreading center y ahí otra vez empieza a salir el material. Entonces, si ven, esto es un ciclo. Y la idea ahí es que, o la siguiente idea a partir de este esquema, porque si ven, eso es lo que sucedería en función de lo que tenemos como actividades de las placas. Lo siguiente ahí, después del ciclo de Wilson, igual verán que por el momento
Les digo si hay alguna inquietud hasta ahí. Entonces, ese es un concepto, ¿no? Es bastante descriptivo. Lo siguiente sería pasar a entender la dinámica de la subducción. ¿Sí? Ya conocemos un poco lo que sucede con las placas. Lo siguiente es ver la dinámica. Entonces, quiero ver ahora, si pongo detener la presentación. ¿Sí? ¿Sí me están viendo nuevamente ahora? Normalmente. Sí, Ya, verán que no se ha invertido la imagen, ¿verdad? Si no, pues después todo lo que grabamos queda invertido. Entonces, me parece que ahora sí detuve bien la presentación de la pantalla, porque la otra vez simplemente creo que le cerré, entonces ya veo que no es tan evidente. Entonces, otro concepto más que hemos visto, el ciclo de Wilson. El siguiente concepto que debemos conocer sería la dinámica de la convección. Entonces, ¿a qué se refiere con la dinámica de la convección? Pues, ¿sí ven? Todo este movimiento de las placas, del material que sale en el ridge, luego se mueve, todo ese movimiento tiene que, como su nombre dice, tiene que ver una dinámica. Y ustedes saben de sus estudios básicos de dinámica, que la dinámica se interesa no solo en el movimiento, sino en las causas que generan el movimiento. Entonces, nosotros debemos estar ya seguros en este momento, como ustedes como estudiantes de geociencias, de que han comprendido bien no solamente, como les digo, el aspecto descriptivo del ciclo de Wilson, sino entender bien de dónde sale esa fuerza, esa energía que provoca el movimiento. Entonces, el fenómeno que genera ese movimiento es lo que se conoce como la convección, que un poco de sus estudios de termodinámica, ustedes saben que existe tres maneras de transmisión de la energía calórica: la conducción, la radiación y la convección, ¿no? Entonces, al principio, cuando se pensaba o se estudiaba la Tierra, todo el mundo se daba cuenta de qué cosa, de que a medida que uno va profundizando, hay más calor en la Tierra. De hecho, pues no se hacían exploraciones muy profundas, pero en las minas, por ejemplo, las minas de carbón, que era lo más común en esa época, estamos hablando del siglo XIX tal vez, se tenía la clara constatación que a medida que uno va profundizando en la excavación de minas, hay más calor. Entonces, obviamente, eso, y además las observaciones de que hay volcanes, la gente veía volcanes, material caliente que sale, pues daba a entender de que el centro de la Tierra tenía más calor que el exterior. Y pues obviamente se dieron una serie de hipótesis para tratar de explicar de dónde venía ese calor, ¿no? Y además, cuánto tiempo iba a demorar en enfriarse ese cuerpo, ¿no? Entonces, obviamente lo primero que se pensó es que todo era un sólido. Entonces, en un sólido lo que se iba a producir era una conducción del calor. Entonces, lo interesante es que ya a partir del siglo XIX, de hecho una persona que está muy conocida en función de su nombre, de Kelvin, porque pues, en función de él tenemos los nombres de grados Kelvin, aunque actualmente ya el sistema internacional dice que no les debemos llamar grados Kelvin, sino solo Kelvin, pero bueno. Tenemos esa unidad de medida en honor a Kelvin, y Kelvin fue uno de los primeros que hizo este cálculo, ¿no? Es decir, voy a pensar en una esfera y voy a calcular cuánto tiempo por conducción se demora en enfriarse. Porque obviamente no había la idea de que abajo haya un material que se comporte como un fluido. Entonces obviamente se pensaba, decía, bueno, ¿y los volcanes? Se tenía imágenes muy básicas de lo que sucedía. Entonces decía, bueno, tal vez hay unas fuentes líquidas abajo y que van subiendo para alimentar a los volcanes, ¿cierto? Pero obviamente después de los cálculos de Kelvin, y es lo interesante porque en principio los cálculos de Kelvin sirven para darse cuenta de que la conducción no puede ser la explicación a un fenómeno. ¿Por qué? Porque a este fenómeno, ¿por qué? Porque la conducción
ya hubiese hecho que todo el calor interno se disipara hacia el exterior, ¿no? Y eso no vemos porque el planeta es mucho más antiguo. Entonces, había mucha duda de esto y obviamente eso fue principalmente el problema, y eso hay que entender bien, porque cuando Wegener, que fue el que creó la teoría de placas, expuso estas ideas a la comunidad, sobre todo geológica en ese entonces, ¿por qué había ese rechazo o ese no querer aceptar esta nueva teoría de la tectónica de placas? Porque Wegener, obviamente, él había hecho un buen trabajo encontrando pruebas, pero la prueba fundamental, ¿sí?, que él tenía era, que le faltaba, perdón, era explicar de dónde viene esa energía, de dónde sale esa energía para producir el movimiento de las placas, ¿no? Entonces, sí, hay siempre un poco de importancia, entonces, entender a veces esta historia de las nuevas teorías, que a veces no son aceptadas. Pero, sí ven, o sea, también hay que ir un poco más fino a eso, entender por qué había esa reticencia a la teoría de la tectónica de placas de Wegener, ¿no? Pues básicamente era eso, porque Wegener no consiguió establecer todavía o mostrar cuál era el mecanismo que alimentaba energéticamente a este movimiento de las placas. Y ese mecanismo ahora conocemos que es la convección del manto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se refiere a esta convección del manto? Pues bueno, básicamente, ya saben, tenemos nuestra corteza, y abajo tenemos un núcleo líquido, y bueno, luego tenemos un núcleo interno, pero no vamos a dibujar. Entonces, ¿qué sucede en todo esto entre el núcleo y la corteza? Supongamos que la corteza es la pequeña línea. Obviamente hay unas corrientes de material, ¿no es cierto?, que se forman de las zonas más calientes abajo a las zonas más frías, ¿no? Y como sabemos, la convección es un fenómeno que lo podemos observar en la vida diaria, ¿no? Cuando ponemos una olla con agua en la cocina, ¿sí?, obviamente hay una conducción entre el metal y el agua, pero el agua no se calienta por conducción, ¿no? El agua, lo que sucede es que empezamos a ver que hay unas corrientes, agua caliente que se calienta abajo y empieza a subir. Bueno, luego entra en ebullición, hay burbujas y todo, pero en primera etapa, cuando vamos calentando agua en la cocina, ¿sí?, ese calentamiento es por convección. Entonces, aquí siempre igual hay dos puntos fundamentales que yo he observado, que ustedes como estudiantes de geociencias a veces tienen la idea general, pero no han ido al detalle de lo que sucede. Y entonces, sí es por eso importante que tengan ya esos detalles muy claros, porque ustedes van a ser los futuros profesionales que después tengan que explicar estos detalles al resto, ¿no? Porque la mayor parte de gente, ustedes saben, tiene ya clara esta idea, ¿no? Que hay unas placas que se mueven. Hay muchos programas, sobre todo a nivel de divulgación científica, ¿no?, se pueden ver ahí bueno, tanto en la televisión como en YouTube. Y el problema de esos programas es que sí, hacen un intento de divulgar, pero obviamente no son una formación, ¿no? No es la diferencia entre ver un programa de divulgación y la formación con ustedes como ingenieros en geociencias, ¿cierto? Entonces, en esos programas, básicamente lo que les suele mostrar es que esto que está debajo de la corteza es una especie de un océano líquido de magma que está eso, en estado líquido, ¿no? Y en cambio, nosotros habíamos dicho, recuerden en la primera clase, que no, ¿sí?, que debajo de la corteza hay un manto, y ese manto no es líquido, ¿sí?, ese manto es sólido. Si pudiésemos meter la mano en el manto, eso es la roca, roca. Y de hecho, es roca más densa y sólida que la misma roca de la corteza. Entonces, ¿cómo puede ser que nosotros ahora digamos que hay un movimiento como el agua que se calienta y sube, si eso es roca sólida? Entonces, ahí son los problemas y los pequeños detalles que ustedes ya, como digo, como ingenieros de geociencias deben tener muy claro. ¿Por qué este manto tiene aparentemente esos dos comportamientos? Si lo vemos instantáneamente parece roca. La cuestión es que esta convección obviamente no es una convección de horas, minutos, no, es una convección a nivel de un tiempo
geológico, ¿cierto? Entonces, tenemos que tener en cuenta que los materiales pueden tener comportamientos diferentes dependiendo de la escala de tiempo que estemos observando. Entonces, siempre es un problema de escalas. ¿Sí? Ese es uno de los grandes avances que hemos hecho a nivel de la ciencia estos últimos años. Entender que ya no solamente depende del material en sí, sino también de la escala a la cual se esté analizando el fenómeno, ¿no? Entonces, los que vienen del área de geología o de la biología también saben que esa es una explicación, obviamente, al cambio que observamos tanto en el paisaje como en las especies, ¿no? Porque uno de los grandes peros que se le pone a la teoría de la evolución dice, bueno, ¿y por qué yo cuando me levanto todos los días veo las mismas especies y no veo que hayan cambiado? Entonces, obviamente, ¿por qué? Porque esos cambios son a unas escalas de tiempo mucho más grandes que las mismas escalas históricas de la humanidad. Entonces, lo mismo hay que entender sucede con la convección del manto, ¿no? Si lo vemos directamente, instantáneamente, es sólido, pura roca, pero si lo vemos a un nivel de tiempo geológico, eso se va a comportar como un fluido, ¿no? Que tampoco es como el fluido del agua, ¿no? Esto en realidad tiene unas propiedades que son fluido viscoelástico, es un fluido un poco más complicado, ¿cierto? No es tan simple. Entonces, ese es el primer detalle que ustedes tienen que tener claro, esa diferencia de comportamiento del manto, de las rocas del manto, porque en realidad son rocas, a escala temporal instantánea. A gran escala, en cambio, esas rocas se van a ir deformando, moviendo y formando un comportamiento fluido y generando, obviamente, esta convección. Entonces, primer punto importantísimo de aclarar en esta clase. Entonces, estamos claros, ¿verdad? Como les digo, ya a partir de esta clase quisiera que el resto de su carrera ya tengan esa idea bien clara, porque a veces inclusive cuando ustedes hacen informes, presentan imágenes o hacen hasta dibujos ahí mostrando que el manto es un mar de lava debajo de la corteza, y no es así, ¿no? Obviamente hay zonas líquidas en la corteza, que son básicamente las grandes reservorios magmáticos, pero no el manto, ¿no? ¿Verdad? Entonces, el manto es sólido. De hecho, por eso, por el manto se propagan ondas sísmicas, ¿no? Entonces, primer gran detalle sobre el comportamiento del manto, sobre la convección del manto y cómo estamos o cómo debemos entender que sucede este fenómeno de la convección. Entonces, esperamos, como les digo, que se haya aclarado y que ustedes sobre todo no se queden simplemente con las imágenes que ven en los documentales de divulgación, porque también está bien ver documentales de divulgación, porque a veces dan inclusive, la ventaja de la divulgación es que a veces entrevistan a un científico que es de los últimos que está investigando y les cuenta un poco qué son los últimos descubrimientos que se han hecho, ¿sí? Entonces, es importante ver esos documentales de divulgación. Pero como les digo, verán, la gente que hace esos documentales no los hace para dar clases en la universidad, ¿no? Se los hace para el gran público, para que la mayor cantidad de gente entienda. Entonces, ustedes son ya especialistas, deben entender precisamente los fenómenos. Ahora, ¿cuál sería ya su entendimiento completo de los fenómenos? Pues sería ya escribir las ecuaciones, hacer un poco las ecuaciones, que vamos a intentar hacer un poco en la segunda hora del curso, la primera explicación. Aunque ustedes van a ver que ya este fenómeno de una convección de un fluido viscoelástico a nivel del manto, pues ya las ecuaciones son mucho más complicadas de lo que podríamos abordar aquí, pero al menos vamos a ver que podemos algo acercarnos y entender esto de lo que está pasando. Entonces, primer detalle importante. Segundo detalle importante, entonces, de todas maneras vamos a escribir, sería el comportamiento, hemos hablado del comportamiento sólido, líquido, del manto en escalas de tiempo, ¿no es cierto? Entonces, entender que tenemos estos dos comportamientos. Y el siguiente punto que también he visto a veces que suelen tener todavía la duda a este nivel ya de universidad que ustedes tienen, es o son las fuentes
de calor que generan la convección. Entonces, recuerden que estamos hablando de una dinámica, ¿no? Entonces, hemos dicho, la dinámica no solo nos interesa describir el movimiento, como es el caso de la cinemática, sino además de eso, explicar las fuerzas que generan este movimiento. Entonces, ¿de dónde viene o cuál es la fuente principal que genera este movimiento? Obviamente ya sabemos que es una convección. Entonces, para la convección necesitamos una fuente de calor. En el caso de la olla con agua es fuego que de la cocina de gas o cocina eléctrica que estamos encendiendo. En el caso de la Tierra, ¿de dónde viene ese calor? ¿No? Entonces, la primera igual idea a veces, sobre todo cuando ven este tipo de dibujo, dicen, no, entonces acá está el núcleo es líquido, eso también lo sabemos, el núcleo es líquido, de hecho sabemos que genera el campo magnético por un proceso de movimiento de ese líquido. Entonces, la primera idea es, seguramente el calor viene del núcleo líquido. Entonces, ¿es esa la respuesta? ¿Viene del núcleo el calor para la convección? El calor que viene del núcleo es muy, muy pequeño. ¿Sí? No es ni el 1% de todo el calor que verdaderamente genera la convección. Pero es otra idea que he visto que ustedes a veces tienen, que como les digo, también viene un poco de estas imágenes de divulgación, ¿no? Entonces, verán, ¿no? El calor no viene del núcleo. Ahora, el núcleo está caliente y obviamente a veces sí, y es los descubrimientos que se han hecho en los últimos años, es que justamente en la interfaz entre el manto y el núcleo, como el núcleo está líquido y está muy caliente, se produce a veces una especie de traslado de calor muy puntual, y eso genera lo que se conoce como una pluma mantélica, y esa pluma atraviesa todo el manto y sale a la corteza como lo que se conoce como un hotspot, un punto caliente, como el de las Galápagos. ¿Sí? De las Galápagos o de Hawái, que son los más conocidos, ¿no? Bueno, para nosotros es el de Galápagos. Entonces, sí, hay un flujo de calor. Eso es unos últimos descubrimientos. El año pasado se publicó justamente unas imágenes que muestran precisamente cómo entre el manto y el núcleo se generan pequeños intercambios de calor, y esos generan una pluma, y esa pluma luego genera un punto caliente que sale y genera unas islas como las Galápagos que vemos actualmente, ¿no? Pero si ven, eso es algo muy puntual. Como su nombre, por eso se llama spots, hotspots, son puntos, ¿no? Pero esa no es la fuente principal para la convección del manto. Entonces, ¿cuáles son las fuentes principales para el calor? Tenemos dos fuentes, ¿no? La primera sería en orden de importancia. Ahora, ahí tampoco tenemos las cifras exactas, qué porcentaje es la una, la otra, porque como son procesos más profundos, pues hay mediciones, ya tenemos medidas, pero no tenemos un detalle muy, muy fino, ¿no? Hay, por ejemplo, ya van a ver, ¿no?, que las estimaciones son bastante grandes, ¿no? En una de las fuentes dice son 15 terawatts de potencia, otra dice 30 terawatts. Entonces, si ven, hay un margen enorme todavía de error, ¿no?, entre 15 y 30 terawatts, o sea, ¿no? Entonces, se trata de afinar eso, pero digamos que en porcentajes, el 60% de la energía viene de la desintegración radioactiva. Y borrar esto. Y el otro, digamos, 39%, ¿no? El 1% puede venir de otras fuentes, 39% es el calor mecánico remanente.
Entonces, si ven, ¿no? Es la desintegración radioactiva, básicamente de 3 elementos que están en el manto. Bueno, en realidad serían 4 a partir de que hay 2 isótopos de uranio que participan. Pero básicamente diríamos es el uranio, el torio y el potasio. Esos 3 elementos están en el manto y al tener una desintegración radioactiva, eso genera energía, genera un calor. Es una componente fundamental de lo que luego genera la convección. Entonces, se ve primera fuente. Y la segunda fuente, generalmente eso de la radioactividad suelen tenerlo más presente. Pero la otra gran fuente de calor del manto es lo que se conoce como el calor mecánico remanente. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, recuerden cómo se formó el planeta. Por eso cuando estudiamos nuestras ciencias, nuestras geociencias, siempre es importante o es imprescindible partir desde las primeras etapas de la formación, ¿no? No es simplemente por un conocimiento histórico de lo que está sucediendo, porque si no, como a veces no se estudia completamente todo el proceso de formación del planeta, ¿no? Simplemente empezamos ya a escribir la corteza, pues a veces quedan estas dudas de dónde viene este calor que da origen a la convección, ¿no? Entonces, ¿a qué nos referimos con el calor mecánico remanente? Recuerden que la Tierra se formó por la acumulación de varios pequeños planetoides que al principio estaban en una forma de nube en el sistema solar, luego se fueron agregando uno tras otro y luego todos estos se fueron juntando. Entonces, obviamente no es que se juntaron muy despacio, ¿no? Sino que eran auténticas colisiones entre planetoides y luego con otros cuerpos que iban formando y formando la estructura sólida que hoy llamamos Tierra. Entonces, ¿qué sucede con esto? Ustedes saben, por ejemplo, cuando cogen un martillo, por ejemplo, y le golpea el martillo de geólogo, justamente, ¿no? Cuando golpeamos pues, el martillo, ¿qué sucede? Se calienta. ¿Por qué? Porque parte de esa energía mecánica que estamos utilizando se transforma en energía calórica, ¿no? Porque la energía mecánica, al estar en contacto con las redes cristalinas del metal, del martillo, por ejemplo, las deforma y esa deformación, a su vez, genera un calor. Entonces, lo mismo en la formación del planeta. Todos esos planetoides que fueron acumulándose y chocando, toda esa energía mecánica no desapareció. Se siguió acumulando en forma de calor. Y verán que eso fue hace 4.500 millones de años, pero aún así, todavía mucho de ese calor permanece en el manto terrestre. Entonces, eso es lo que se conoce como el calor mecánico remanente. Entonces, esas son las dos grandes componentes que mueven o que son el motor básicamente de la convección. Y obviamente la convección es lo que genera toda la dinámica y la tectónica de placas. Entonces verán que, y como siempre, ¿no? En unos minutos hemos visto tanto el ciclo de Wilson, la convección y las fuentes de calor que son necesarias para generar esta convección. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Verdad? Como les digo, esos ya son conceptos que ustedes ya han revisado, sobre todo en la materia de geología, pero estamos un poco como obligados aquí a puntualizarlos y a precisarlos más. ¿Alguna duda hasta ahí? No, profe. ¿No? No, como siempre, ¿no? ¿Verdad que no? La idea también a veces he visto es que cuando hacemos estas clases, tampoco es la idea de correr, ¿no? Pues, es que estamos haciendo modular, entonces vamos. No, o sea, justamente la idea de la clase a nivel modular es, yo les doy como un resumen de los puntos principales, pero no por eso pues tenemos que hacerlo apresuradamente, ¿no? Tenemos nuestro tiempo de 2 horas, obviamente,
porque tampoco podemos decir, vamos a demorarnos 4 horas. No, no se puede, hay otras actividades. Por eso, insisto, ¿no? Si es que hay alguna pausa a veces que hacer, alguna pregunta, algo que no está totalmente claro, es momento de hacerlo. Listo, entonces si no hay nada, pasamos ahora. Otra vez les tengo que mostrar la pantalla, ¿no? Entonces lo siguiente, otra vez paso a presentar pantalla. Ok, entonces estamos viendo la pantalla, ¿no? Sí. Entonces este documento que ustedes ven, Geodinámica del Ecuador, este documento ya les voy a subir ahí también al aula virtual. Entonces, la idea igual es que hagan una lectura de este documento, verán que este material está en español, precisamente el trabajo de hacer la traducción un poco es facilitarles la comprensión de este detalle, porque sí, al fin y al cabo nos interesa la geodinámica. De hecho, les decía, ¿no? Hoy sería la última clase de geodinámica a nivel global que vemos, ¿no? Este sería el último que estamos ya terminando, porque nosotros lo que debemos ahora es acercarnos un poco hacia el detalle de lo que sucede aquí en nuestro medio más cercano, ¿no? Entonces, este documento yo ya les voy a poner, les voy a subir todo lo que les voy a mostrar ahorita. Y como les digo, sí, ven, la ventaja es que está en español, para que, sobre todo algunos términos, si no están claros, se vayan revisando. En este mapa, entonces, nosotros vemos un resumen de lo que sería el contexto geodinámico del Ecuador. Ahí no sé, a veces, no sé si es que es preferible a veces verlo ahí, que se ve un poco más grande, ¿sí? Entonces, de estos algunos detalles ya habíamos hablado, pero estos detalles fundamentales son los que vamos a terminar de puntualizar el día de hoy. Entonces, ustedes, bien, ¿no? Esta sería la dorsal medio-oceánica Cocos Nazca, el ridge de Cocos Nazca, ¿sí? No confundir con este ridge o cordillera de Cocos por acá y el ridge o cordillera de Carnegie por acá, ¿no? Tenemos el punto caliente de Galápagos, ¿no? Que también hemos hablado un poco. Entonces verán que la apertura Cocos Nazca viene por aquí, ¿sí? Y luego más o menos se detiene por acá, ¿sí? Toda esta zona no es totalmente clara. Entonces, ¿por qué? Porque la formación de Cocos Nazca, ¿sí?, no es algo que esté totalmente ya abierto, ¿no? Aquí está muy claro cómo se separan las dos, pero por acá hay varios pedazos que van todavía separándose, ¿no? Recuerden que habíamos hablado de un graben, pues aquí tenemos un graben, si ves, este es el graben de Yaquina, entre las costas Colombia-Ecuador, donde justamente se está produciendo ese proceso, ¿no? Esa apertura, ¿no? Pero si ven que la dirección como ha ido cambiando, ¿no? Esto ha ido por acá, este graben seguramente antes estaba en la dirección, y de la dirección de la apertura, y luego ha cambiado. Entonces aquí, toda esta zona es una zona de gran transformación, ¿no es cierto? No es así evidente como más al sur en el Perú, donde la placa va directamente una debajo de la otra. Aquí hay toda una zona de transformación interesante. También les he señalado esta zona de fractura de Grijalva, que se llama, que bueno, en realidad no es una fractura. Lamentablemente el nombre se ha quedado así una vez más por cuestiones históricas, porque al principio cuando lo descubrieron pensaban que eran fracturas. No, en realidad es un desnivel,
que nos da una impresión de dónde estaba antes el límite de la dorsal medioceánica, ¿no? Entonces, esta dorsal medioceánica ha ido para acá, y esto es un poco como la cicatriz, ¿no? Ahora, le he señalado aquí porque de las teorías actuales que tenemos sobre la geodinámica ya del Ecuador, propiamente dicha, pues una de ellas habla de que esta zona de Grijalba, influye mucho en el proceso geodinámico de nuestra ya región específica, ¿no? De trabajo. Por acá tenemos la placa de Nazca. Entonces, si ven, estos serían los puntos principales que ustedes deben ya conocer muy bien para ubicarse de lo que verdaderamente afecta a la geodinámica ya nuestra regional, ¿no? Bueno, aquí este rectángulo que he dibujado, pues simplemente es una zona de estudio. Acá tenemos unas velocidades, si ven este 56, este 60, ¿qué es? Estas son las velocidades relativas, precisamente, de Nazca respecto a Sudamérica, de Nazca respecto a Sudamérica. Entonces, ustedes ven que no es tampoco una constante, ¿no? Entonces, ¿por qué en la unión triple tectónica hablábamos de un solo valor? Porque recuerden, estamos ahí refiriéndonos a un punto apenas. Pero si nosotros vemos la velocidad de la placa no es constante. Por acá tiene 56 milímetros por año, por acá 60 milímetros por año. ¿Ah? Y verán que esas mediciones se han podido hacer de manera muy precisa gracias a toda la tecnología GPS, ¿no? Que nos permite mediciones muy precisas de velocidad. Entonces, esos son los detalles ya fundamentales, pero ya los detalles específicos son esta zona, si ven esta línea roja que va por acá, donde en una parte coincide con las fallas de Cosanga, que es lo que tenemos justo de acá detrás nuestro, en la zona de Colonso, ¿no? Detrás de la universidad. Entonces, estas fallas, que en realidad ahora se conocen como la falla Puná, porque viene por toda esta parte de la isla Puná, luego Payatanga, que es una zona de fallas muy importante en el Ecuador, porque ahí se han producido los terremotos con mayor intensidad en la historia del Ecuador. Verán, aunque la mayor parte de terremotos importantes ha sido acá en la zona de subducción, Manabí, Esmeraldas, los más destructivos han sido cuando se han producido aquí, ¿no? En la mitad del Ecuador, porque ha afectado, si ven, acá sí es cierto, ¿no? Afecta mucho a las ciudades de Esmeraldas, Manabí. Pero cuando se producen acá en la mitad de todo el Ecuador, se ven, básicamente todo es afectado, ¿no? O sea, el centro norte, el sur, toda esta zona de acá, de la costa. Entonces, por eso esa zona de Payatanga es muy importante, ¿no? La falla de Payatanga. Porque, digo, en el momento que hay un terremoto ahí, va a ser un terremoto bastante destructivo para las condiciones socioeconómicas del Ecuador, ¿no? Mucho más de lo que fue los terremotos de subducción acá en Manabí, ¿no? Y luego, pues, viene la parte de Cosanga, acá hay Chingual, que se conoce la otra falla, y bueno, luego continúa en Colombia. Entonces, todo esto, ya habíamos hablado, estos terrenos de acá son terrenos oceánicos, ¿sí? Diferencia a lo que está por acá, que ya son terrenos continentales. Entonces, toda esta parte de terrenos oceánicos se conoce como la astilla norandina, o el sliver norandino, ¿no? Pues utilizan la palabra sliver, que es la palabra en inglés, pero bueno, la traducción ahí sí es literal, astilla, ¿no? Pues ya habíamos hablado que esto no le podemos considerar todavía como una placa, porque si bien se está moviendo con esta velocidad, ¿verdad? 9.5 milímetros por año, ¿sí? Estas velocidades ya se han determinado muy precisas, sobre todo a partir del año 2014, que se hicieron unas campañas de medición con GPS, ¿no? Sobre todo por los científicos franceses que vinieron a hacer estas mediciones acá. Entonces, si ven, esa medición muy precisa de 9.5 milímetros por año nos da igual una idea, y además nos señala una dirección, ¿no? Si ven que es una dirección noreste. Esto va en una dirección noreste. Ahora, acá también he señalado esta otra parte, pero esta parte de acá, este movimiento de esta parte, pues bueno, todavía no está totalmente confirmado. Pero en cambio esto de acá, de la astilla norandina, el escape de la astilla norandina hacia el norte, está completamente
confirmado, ¿no? Pero verán una vez más, ¿no? No es que esto ya es una placa y aquí esto está roto, separado. No, o sea, precisamente, por eso se le da el nombre de una astilla, ¿no? No es ya una unión aquí, esto no es un ridge, ¿sí ven? Esto no es un... Recuerden que para las placas hemos definido 3 tipos de contacto, ¿no es cierto? Ridge, fosa o falla transformante. Pues, si ven, esta línea roja de aquí no es ninguna de esos 3 tipos de contacto. Entonces, eso les indico porque a veces ya he visto ya ilustraciones de esto, señalando como que esto ya se ha separado y es otra placa. Y nada que ver, ¿no? Verán, como les digo, ¿no? Estas son fallas todavía, son fallas importantes, obviamente, ¿no? En algunos casos son fallas de rumbo, en otros casos más entre compresión y rumbo, como acá en Cosanga, pero no son ni fosas, no son ni fallas transformantes, ni tampoco son dorsales oceánicas, ¿no? O sea, ridge. Entonces, eso hay que tener claro, ¿no? Por eso, eso es lo que tenemos hasta el momento, es una astilla. Entonces, si ven aquí, como les digo, yo les he resumido los elementos principales de lo que conoceríamos como el contexto geodinámico del Ecuador. Luego, en el documento, bueno, hablamos mucho más sobre cómo se produce la subducción. De hecho, este documento es un resumen de las últimas investigaciones, papers que se han escrito. Entonces, para estar un poco al día de lo que ha ido sucediendo. Esto es un poco la historia de cómo sucedió o cómo el ridge Cocos-Nazca ha ido evolucionando, pero bueno, no tenemos tiempo para ver eso. Igual acá, cómo se han ido estableciendo esas edades a partir de la medición de las líneas magnéticas, igual, pues no, nos vamos a centrar en eso. Un poco las diversas cuencas, cordilleras, conocemos. Verán que no, pues digo, no, el documento les voy a subir, lo pueden revisar, sería importante que lo lean. Esto es importante, si ven, este esquema. Aquí tendríamos un poco la placa de Nazca, ¿sí? Y este pedazo de acá es la astilla norandina. Y por esta forma, ustedes ven que no es directamente, no es que entra totalmente recta la placa de Nazca. Genera lo que se conoce como una subducción oblicua, y eso es lo que empuja al bloque norandino, a esta astilla norandina, perdón, porque se le conocía como bloque norandino, pero el nombre correcto es astilla. Esta astilla norandina que se vaya hacia el noreste. ¿Sí? Entonces tenemos aquí, ustedes ven la placa de Nazca, este bloque de acá sería la astilla, y todo lo que está por acá ya la placa sudamericana, ¿no? Entonces, una vez más, como les digo, estamos hablando de dinámica, ¿no? Nos interesa siempre ir a las... Decimos, ¿por qué la astilla norandina se está yendo hacia el noreste? Pues porque hay una subducción oblicua, ¿no? Hay una subducción oblicua que cuando entra en contacto con la astilla genera una resultante, ¿sí? Una fuerza resultante que sería esta fuerza que le he puesto acá en verde, ¿sí? Esa fuerza resultante, por el hecho de que esto esté roto acá, va a empezar a empujar a la astilla hacia el noreste. Entonces, ¿ven, no? Pues esa es la idea de cuando hablamos de geodinámica. Siempre es explicar las causas fundamentales de los movimientos. O sea, ¿por qué observamos ese movimiento a nivel de placas, ¿no? De placas, o después veremos a nivel de fallas, etcétera, etcétera. Entonces, aquí, por ejemplo, podríamos hacer un ejercicio, podríamos, no lo vamos a hacer porque no tenemos el tiempo, pero este es un típico ejemplo de utilización de vectores que ustedes han manejado mucho en sus cursos fundamentales, en cursos básicos, para estudiar un tema específico que es el escape de la astilla norandina hacia el noreste, ¿no? Es solamente utilizar, dibujar, por ejemplo, este sería el vector velocidad de la placa de Nazca, ¿sí? Los otros vectores que se van formando, las fuerzas, ¿no? Y cómo la resultante de estos vectores nos sale en la dirección, obviamente, noreste, ¿no?
Pero bueno, entre los varios ejercicios que podríamos hacer, yo he preferido pasar, bueno, aquí están un poco como nos quedarían las componentes y como vemos cuál de las componentes es la mayor y por qué esa componente mayor es la que obviamente va a generar el escape. Y ven, ¿no? Esa es la idea de este pequeño ejercicio que está aquí. Pero, obviamente, pues, les digo, lo pueden leer, pero no es lo que pensamos hacer el día de hoy. Lo que tenemos que hacer en la hora que nos queda de clase es un poco ir hacia estas ecuaciones, ¿sí ven? Esas ecuaciones que están ahí, ¿no? La 1.3, la 1.4, la 1.5, son las ecuaciones que gobiernan la dinámica de la convección del manto, ¿no? Ustedes ven, son ecuaciones que están escritas en lenguaje de análisis vectorial, ¿sí? Sería la divergencia la divergencia del vector velocidad es igual a 0. ¿Sí? Ahora, aquí tenemos la divergencia de los esfuerzos más la fuerza más la presión. Aquí obviamente aparece un término que serían los esfuerzos, que pues todavía nosotros no hemos detallado exactamente, pero básicamente estos esfuerzos estarían relacionados en principio con la viscosidad del fluido. ¿Sí? Tenemos la viscosidad del fluido, una fuerza externa, si esta existe. En algunos casos vamos a ver que esa fuerza externa, ¿cuál es? Esa fuerza es la gravedad. ¿Por qué? Porque obviamente al nivel de nuestra escala de la Tierra, todas esas masas que tenemos tan grandes, pues no podemos no tomarlas en cuenta, ¿no? Entonces siempre va a aparecer aquí esta fuerza, que es la gravedad, y obviamente una presión, que también vamos a ver que aparece. Entonces, ¿estas ecuaciones son suficientes para resolver el problema? No, también tenemos que tomar en cuenta una ecuación de la termodinámica, ¿no? Cómo se transmite el calor. Y en realidad, ustedes han visto esas, si no, pues ya les mostraré también un poco, esas animaciones de cómo el manto va moviéndose y va llevando a las placas. Pues bueno, esas animaciones son obtenidas básicamente mediante una resolución numérica de estas tres ecuaciones, ¿no? No nos vamos a poner a detallar todas esas y tampoco vamos a ver la solución numérica porque eso no nos corresponde a nuestro nivel. Pero sí podemos intentar al menos una primera solución básica de las ecuaciones de la convección en una solución lo más básica posible, ¿no? Entonces, por eso les digo, ¿no? Para llegar a estudiar completamente estas ecuaciones, ustedes deberían ver un poco más de mecánica de fluidos, que ya han comenzado un poco, o no sé si todavía no toman ese curso, ¿no? Pero de todas maneras, ustedes ven que sí necesitamos ciertos detalles, al menos, si no vamos a resolver las ecuaciones, pues ya entender, ¿no? Por ejemplo, que es la divergencia de la velocidad, la divergencia de los esfuerzos, el vector fuerza, la presión, aquí tenemos la derivada de la temperatura respecto al tiempo, producto escalar de la velocidad por el gradiente de la temperatura, más la conductividad por el laplaciano de la temperatura, más el calor interno, ¿no? Entonces, si ven, entonces, ¿dónde está ese calor interno que estamos hablando? Hace un rato, está aquí, ¿no? En esta ecuación, este Q. El calor interno para el calentamiento del slab. Si ustedes quieren, todo el motor en sí es esto, ¿no? O sea, las fuerzas que intervienen serían este calor de acá, esta fuerza que vamos a ver es la fuerza de gravedad, y bueno, la presión también es interna, ¿no? Del fluido. Entonces, estas son en realidad las ecuaciones de mecánica de fluidos, las ecuaciones de Navier-Stokes, aplicadas al manto de la Tierra, ¿no? Entonces, vamos a volver sobre estas ecuaciones y pensar más o menos en esto, ¿no? O sea, lo importante al menos es que quede claro este detalle de acá, ¿sí? Porque generalmente a veces pensamos que son las placas las que van moviéndose solas, ¿no? Y en realidad no. Lo que tenemos que tener claramente es que el manto, ¿sí ven? Es el flujo del manto el que arrastra a la placa, ¿no?
Obviamente acá, cuando tenemos ya una subducción, un slab que cae, aquí va a haber una fuerza gravitacional que también interviene, pero el gran motor, el gran movimiento es el manto, ¿no? Lo mismo acá, si ven del otro lado, ¿sí? Viene el manto por acá y todo eso jala, succiona a la placa, ¿no? Para que siga descendiendo, ¿no? Entonces, eso también es importante entender, ¿no? ¿Verdad? Y es este pequeño ejercicio, porque vamos a hacerlo a nivel de 2 dimensiones, que nosotros podemos intentar resolver esas ecuaciones. Solamente vamos a hacer muchas simplificaciones, pero es una primera idea de cómo se resuelven las ecuaciones y obviamente un poco de los términos implicados en esa solución. No sé si en el documento hay algo más interesante por el momento. No, de todas maneras, acá al final está la bibliografía, ¿no? Entonces, este documento, como les digo, yo les voy a poner en el Moodle también, ¿no? Para que lo tengan. Entonces, pasamos ahora sí al ejercicio que queremos hacer y obviamente verán que de esto es lo que va a venir el deber. Entonces, ya saben, ¿no? Si es que hay dudas, si es que no está todo claro, pues no duden en preguntar ahí. Como les decía, la idea es que vamos a ver esto en 2 dimensiones, ¿no? A ver, como que cortamos y nos olvidamos de una tercera dimensión, porque verán que esa velocidad, el objetivo de esto es encontrar la velocidad, esa velocidad u vectorial. Entonces podemos comenzar diciendo que mi velocidad u vectorial, en mi caso, tiene solo 2 componentes, una componente u en y una componente b en la dirección j. ¿Sí? Entonces simplifico y separo mis ecuaciones de tal manera que me queden como ecuaciones puramente escalares, ¿no es cierto? Que sería de la siguiente manera. Ahora, espérense nada más, déjenme verle. Sí, perdón. Déjenme. Para que estar utilizando, porque lo que voy a escribir es la viscosidad, ¿no? Y a veces no hay un solo símbolo, pues para estar seguros de que estamos escribiendo con el mismo nada más. No me fijé. Esa es la letra griega. No, aquí no está la viscosidad, ¿no? Entonces, bueno, no hay problema. No. Entonces, si ven, ¿no? Esta letra que acabo de escribir, verán, ¿no? No es la B, por favor, ¿no? Es la B, verán, ¿no? Es de esta letra así, ¿no? Esto es la viscosidad del fluido, que obviamente interviene en la formación de los esfuerzos. Entonces me va a quedar viscosidad por la segunda derivada parcial de U respecto a X, más la segunda derivada parcial de la velocidad V, perdón, respecto a Y, menos la derivada parcial de la presión respecto a X igual a 0. Verán que esto he obtenido simplificando esa ecuación, ¿de acuerdo? Donde estaba el gradiente de la velocidad y además tomando una vez más la derivada, ¿no? Entonces recuerden que había un gradiente, ¿sí?, de los esfuerzos, había una presión y había una fuerza. Como estamos en la dirección X, no hay ninguna otra fuerza. Entonces simplemente por eso derivo la presión respecto a X. Entonces verán, ¿no? Este término de acá es la viscosidad, es nu. No confundir con la componente B de la velocidad. Entonces sería una ecuación, y la siguiente ecuación que voy a escribir es la misma, solo que en la componente vertical, ¿no? Esto de aquí es exactamente lo mismo, la única diferencia es que es la velocidad V respecto a X más la velocidad, a ver, acá tengo, acá por favor, esto es 1. La primera es para U, la velocidad en X, esta es para la velocidad en Y. De P respecto a Y. Y la diferencia acá que pasa es que ya me aparece un término
debido a la gravedad. ¿Ve? Ese ρg, que sería la densidad por la aceleración de la gravedad, aparece, ¿por qué? Porque en la dirección y ya tengo que tomar en cuenta la dirección o la aparición de la gravedad. ¿Sí? Entonces, esa sería la simplificación del problema de la subducción si solo lo veo en 2 dimensiones. Y además, todavía verán que no estoy considerando la ecuación, la de calor, la de la temperatura. ¿Sí? Van a ver que en esta simplificación es suficiente con las 2 primeras ecuaciones. Entonces, la primera ecuación simplemente me da una igualdad, ¿no? Pero esta sería a partir de la segunda ecuación. Entonces verán que todo es lenguaje de derivadas parciales, es un poco el trabajo que ya van a ver que les va a quedar de deber, hacer un poco de derivadas parciales, ¿no? Es algo que ustedes han practicado, más o menos. Esta primera parte es la simplificación. Obviamente esto no vamos a ver. La siguiente parte, ¿qué cosa es? La siguiente es hacer un cambio de variable, establecer estos marcadores, establecer que una presión P mayúscula, entonces esta sería, esta que está acá sería una presión P minúscula, ¿no? La presión P minúscula. Y el cambio de variable que voy a establecer es que la presión P mayúscula es igual a P menos ρ por G. Verán que este es ρ, ¿no? Es la densidad. Verán que las letras, sobre todo cuando se escriben en el pizarrón, pues por eso tomamos el tiempo de ir explicando, ¿no? P menos ρ, la densidad, por G, la gravedad. Y esta es la presión P mayúscula. Defino esta nueva variable. Entonces, como lo que necesitamos es un poco de derivadas parciales, ¿qué pasa si yo derivo P mayúscula respecto a X, parcialmente? Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar derivada de esto de acá, me queda la derivada de P minúscula respecto a X, y ahora me va a quedar menos ρ, obviamente. Esas son las simplificaciones que estamos haciendo, ¿no? Vamos a considerar que la densidad es una constante, que la gravedad es una constante. Eso en realidad no es así, porque la densidad y la gravedad cambian mucho a la escala en la que estamos. Pero en nuestra escala pensamos que es constante, entonces esto es una constante. La derivada de una constante respecto a x es 0. ¿Y qué obtenemos? Obtenemos que la derivada parcial de p mayúscula respecto a x es igual a la derivada parcial de p minúscula, porque esto es 0. Ahora vamos a hacer la derivada parcial. Lo mismo, ¿no es cierto? Sería la derivada parcial de P respecto a Y. Entonces lo mismo, ¿no es cierto? Me queda la derivada parcial de P minúscula respecto a Y. Y verán que ρg es una constante, la derivada es 0. Entonces, ¿qué me ha permitido este cambio de variable? Pues me ha permitido reescribir mis ecuaciones de la siguiente manera, ¿no? Verán que voy a reemplazar este dpa de x, este dpa de y, por lo que me sale acá, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes pueden ver, este dpa de y es igual a dpa de x. Entonces, yo puedo escribir que la derivada parcial de dpa de y es igual también a la derivada parcial de todo esto respecto a y. Pues con esto simplemente tengo mi primera simplificación de las ecuaciones. Me queda, voy a escribir ahora nu por la segunda derivada de u respecto a x más la segunda derivada de u respecto a y más, o menos, perdón, porque es menos, la derivada de p mayúscula respecto a x igual a 0. Y del otro lado, lo parecido, ¿no? La viscosidad por la derivada parcial de b respecto a x más la derivada parcial de b respecto a y menos
Verán, ¿no? Esto lo puedo poner, recuerden, ¿no? Porque sé que la derivada parcial de x respecto a x es la misma. Y lo mismo, ¿no? Acá, si ven, ¿no? La derivada parcial de p mayúscula respecto a y es la misma que la derivada parcial de p minúscula respecto a y. Entonces, lo que he reemplazado acá. Entonces, hasta ahí, un poco para ir que se vayan acordando sobre el lenguaje de las derivadas parciales, que es lo que vamos a necesitar. Y como les digo, es el trabajo que van a tener que hacer, sobre todo mañana, ¿no? Porque, repito, ¿no? La idea es que hoy, después de la clase, les voy a abrir el foro para que ustedes suban el ejercicio de ayer que no pudimos subir, porque estaba un poco en reparación en la plataforma. Y este ejercicio, en cambio, lo pondremos para que lo trabajen el día de mañana, ¿no? Tiene todo el día jueves para hacer este otro ejercicio, que como les digo, ya van a ver, es sobre derivadas parciales, ¿cierto? Entonces, la idea es en realidad resolver estas ecuaciones en derivadas parciales. Entonces, es otro problema que digamos que tenemos. Yo sé que no todos han aprobado todavía el curso de Matemáticas 4, que es el de métodos numéricos, porque ahí se ve cómo resolver estas ecuaciones. De todas maneras, no van a necesitar eso, pero yo sé que, y es por eso que les pongo el ejercicio, ¿no? Que ustedes sí, a todos los que están ahorita hasta tomando este curso, es porque todos han aprobado el curso de segundo semestre, que es donde se ve todo el proceso de derivadas parciales, que es lo que vamos a necesitar el día de hoy, ¿no? Entonces, por eso insisto que lo que les voy a pedir que hagan como tarea es derivadas parciales. Que obviamente la idea es resolver una ecuación en derivadas parciales. Ese es el objetivo final. Y yo sé que en cambio para eso no todos han aprobado todavía ese curso, entonces no les podemos exigir algo que no está puesto en los prerequisitos, porque el prerequisito dice que ustedes no necesitan métodos numéricos para acceder a esta materia, ¿no? Entonces, eso, mucho cuidado, porque a veces ya ha habido confusión, ¿no? Entonces, no vamos a pedir que resuelvan la ecuación en derivadas parciales. Los que ya han aprobado el curso, quizá les va a quedar más claro lo que estamos haciendo, pero si no, el deber en sí, por eso va a ser solamente derivadas parciales. Entonces, tenemos esas ecuaciones de ahí, ¿y cómo las vamos a resolver? Entonces, como siempre, hay trucos, cambios de variable, y ese cambio de variable o truco que aplicamos es lo que se conoce como la función de corriente. La función de corriente es la letra griega mayúscula psi, psi. Y esto es como simplemente como un cambio de variable, ¿no? Esto me dice simplemente que mi velocidad u, yo la puedo encontrar como menos la derivada parcial de psi respecto a x. Perdón, respecto a y. Esa es la idea de esta función de corriente. Y que b es igual a menos la derivada parcial de psi respecto a x. Entonces, si ven, es como un cambio de variable. Un cambio de variable, obviamente no es evidente, ¿no? El cambio de variable se habrá buscado con bastante trabajo. Pero esto es lo que vamos a aplicar. ¿Ven? U es igual a menos la derivada parcial de psi respecto a y. B es igual a menos la derivada parcial de psi respecto a x. De todas maneras, otro detalle, para que estas ecuaciones, por si acaso, ¿dónde estamos? Les voy a poner acá, eso sí es importante. Todo esto está en la página 276 del libro. ¿Estamos claros, verdad? ¿Sí? ¿Para qué? Si es que luego hay dudas de no escribí bien esta letra. Bueno, la idea es que también tengamos el libro, ya saben, de respaldo. Entonces, ustedes ven, no, esa es la cuestión, porque tampoco es que simplemente decir, bueno, voy a leer del libro, porque ya ven, del libro no es que cogemos y nos empezamos a seguir línea por línea, ¿no? Pues esa es la idea de un libro de texto. La idea de un libro de texto es que siempre haya más
de lo que está en la clase. Por eso los autores escriben libros, ¿no? Si no, simplemente darían sus notas de clase a las editoriales. No, o sea, cuando uno escribe un libro es porque en el libro pone más cosas. Nosotros, en cambio, cuando hacemos la clase del libro, cogemos ciertas partes que vamos a ir estudiando durante la clase, ¿no? Entonces, por eso les digo, verán, ¿no? Esto está en la página 276. ¿Sí? Verán, ¿no? Igual ya saben, si hay dudas hasta ahí, verán, por favor, es el momento de preguntar, ¿no? Entonces verán este cambio de variable en forma de esta función de corriente psi. Porque básicamente el ejercicio o el deber que yo les voy a... Aunque no, en esta parte todavía creo que no. ¿Ven? Porque el siguiente, sí, el siguiente no es tan complicado, ¿no? Si ven que acá necesitamos, para reemplazar en nuestras ecuaciones, necesito la segunda derivada de u respecto a x. ¿Sí? Necesito la segunda derivada de u respecto a y. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? La derivada parcial de u respecto a x es igual a la derivada parcial respecto a x de menos de psi sobre y. ¿Sí? Aplico derivada parcial. ¿Qué me queda? El menos sale afuera y ¿qué me queda? Me queda la segunda derivada de psi respecto a x y respecto a y. ¿Y cómo encuentro la segunda derivada parcial? Pues vuelvo a derivar. Entonces, la segunda derivada parcial de u respecto a x es igual a la derivada parcial respecto a x de menos de segunda de psi respecto a x y respecto a y. Aplico derivada parcial acá. Necesito un poco más por ahí. Aplico la derivada parcial acá. Ah, pues yo creo que sí sigue grabándose al revés, chicos. Yo tengo la idea de que esto se sigue grabando. Que cuando hacemos el cambio, me da la impresión de que cuando hacemos el cambio de pantalla, ¿ustedes sí están viendo correctamente ahí? ¿O Sí, lo ven? profe. O sea, a mí me da la impresión de que cuando hacemos siempre el cambio de pantalla se sigue grabando al revés. Eso es lo que me da susto, ¿sí? Porque como que no sale exactamente del cambio de pantalla. Entonces, nada más déjenme ver. Es que no hay otra. Miren, yo cerré y ya cerré la pantalla. No veo absolutamente nada más que se pueda. Miren, pantalla completa, subtítulos, cambiar de diseño. O sea, aparentemente debería estarse grabando bien, pero es lo que digo, es lo que pasó la vez anterior, que es que se sigue grabando como una pequeña pantalla al lado, pero en este caso, por eso digo, se ha salido bien de... No hay ninguna otra mensaje que me diga. Y obviamente tampoco es que quiero parar la grabación, porque la idea es luego subir un video continuo, ¿no? Ahí a YouTube. Profe, ahí en cada pantalla hay como una tachuelita. Ahí se Sí, puede fijar la pantalla y queda grande. En total no quedan en recuadros como se estaba grabando anteriormente. ¿y ven ahí? Sí, o sea, hay fijo, sí, ustedes dicen fijo y No sé, es una idea. Tal vez les pueda. dice deje de fijar. Si me dejo de fijar, aplico. No, simplemente cuando hago eso, quitar, salir de la reunión, fijar pantalla. Ahí, por ejemplo, ¿qué están viendo? ¿Están viendo esa
¿Están viendo la pantalla oscura? ¿Es eso? ¿No? ¿Está usted? Igual, ¿se ven? Mm, Entonces, es que no es dejar de fijar. Y es que uno empieza a ver ahí las limitaciones de este. No, es que no hay más, o sea, sí tú dices, ese dice fijar pantalla, pero no hace absolutamente. Y es algo que o sea, es no que creo vale. que esto graba su pantalla, más no graba el, o sea, cómo se ve en realidad, creo. Es que el problema sería que, o sea, cada vez que salimos un rato de la pantalla para ver algo, ah, como que inclusive tocaría detener la grabación. Eh, entonces, verán, de todas maneras, sí vale la pena, bueno, de todas maneras, para probar. No, pues ya falta media hora, ni nada, esperemos, si no, ya en la siguiente, creo que, o sea, no hay otra manera que no sea volver a salir de la reunión, porque no hay otra. Pero bueno, entonces, sí, sí esperemos porque si ven, la idea es que tengan ustedes también este respaldo de las ecuaciones ahí poco explicadas para que les sirva, ¿no? Entonces, tenemos esta segunda derivada. ¿Cómo me quedaría? Entonces me queda que la segunda derivada de u respecto a x segunda, el menos sale adelante y me queda ¿qué cosa? Derivada, me queda la tercera derivada de psi respecto a x segunda respecto a y. Entonces yo les he hecho solamente esta, ¿verán? ¿Sí ven? Hay que hacer esta, esta, esta de acá. ¿Sí está claro? ¿Verán? Yo he hecho solo este de aquí. La segunda derivada de u respecto a x. Entonces, no son muchos pasos, son esta de acá. Y voy a reemplazar acá. Entonces, la segunda derivada de u respecto a x me queda la tercera derivada de psi respecto a segunda x, y. Entonces, por favor, esto sí es importante porque sobre esto les voy a pedir que hagan su ejercicio de deber. Entonces, yo obviamente les he hecho uno de esos, ¿no? Este detalle. Lo que les voy a pedir que hagan de deber es, obviamente, la segunda derivada de u respecto a y segunda, la segunda derivada de b respecto a x segunda, la de b respecto a y segunda. A partir de estas definiciones, ¿no? Verán que a partir de aquí, u es igual a menos de psi a de y, b es igual a menos de psi a de x. Entonces, por eso, tómense ahorita, está tiempo de que esté claro qué es lo que les. Porque verán que ese es el deber, ¿no? Que van a hacer para que practiquen precisamente las derivadas parciales, ¿no? Una vez más, verán que no es complicado, ¿no? Se lo pueden hacer rápidamente. Pero luego yo he visto que más en los deberes, más que la dificultad en sí del deber, es que no ha quedado claro qué se está pidiendo que se haga de deber, ¿no? Verán. Entonces, ¿estamos claros, por favor, cómo hice estas derivadas parciales? ¿Y sí, cuál es su deber? sí. ¿Dudas? ¿Verán? ¿Demás compañeros? ¿Cualquier otra duda? Si no, No. pues igual verán, le estoy dando la página, ¿no? Estamos tomando, página 276, el libro. Listo, porque, como les digo, una vez que ustedes hayan hecho este deber, nos restas derivadas, vamos a reemplazar acá, otra vez todo acá, ¿no? Entonces, porque obviamente ya no me alcanza para escribir. Así que voy a reemplazar esas derivadas parciales en las ecuaciones y me va a quedar algo como lo siguiente. 0 es igual a menos b mayúscula de x. Viscosidad, recuerden que es la viscosidad, nu. Verán, no es la B, no es la letra griega, nu. Es el sonido N en griego. De Y menos de tercera psi respecto a la tercera derivada de Y. ¿No? Tercera de psi respecto a Y. Y del otro me queda 0 igual a menos
de psi a de y segunda de x. Entonces, si ven, ¿no? Entonces, este sería el pequeño deber, una vez más, que les quedaría, es completar las otras tres derivadas y reemplazar en las ecuaciones anteriores para obtener estas ecuaciones. Entonces, ese pequeño paso que me estoy saltando de derivadas parciales y reemplazo es el que tendrían que hacer ustedes como deber. ¿Listo? ¿Verán, no? Obviamente luego les voy a volver a escribir, pero les repito aquí varias veces por si hay dudas, porque, si ven, este es un poco el mayor problema que yo veo de este tipo de clases, ¿no? Que nuestra comunicación es limitada, ¿no? O sea, apenas vemos una clase. Ahora, entonces sí, claro, mañana también se podría preguntar, podríamos hacer. El problema ahí es que deberíamos hacer un horario, ¿no? Donde nosotros podamos también preguntar, si vamos a conectarnos a este momento, por si hay preguntas del deber. Y la idea es que no podemos hacer ese otro horario. O sea, la idea es que sea lo más, ¿cómo se llama? Asincrónico, ¿no? Es decir, que no estén obligados a tener estas clases así. Aparentemente, de lo que estoy viendo, como si vemos casi siempre, casi todos tus compañeros están conectados. Yo creería que, o sea, siempre se puede resolver, ¿no? Verán que luego hay algunas sugerencias que se pueden hacer, ¿no? Yo siempre pensé que, porque he visto otras universidades están haciendo esto totalmente sincrónico, es decir, son las mismas clases de siempre, lo único es que son por internet. ¿Sí? Pero bueno, la decisión fue que no todo el mundo se conecta, no todo el mundo puede estar a esa hora, porque también es cierto, ¿no? Pues la computadora a veces la tiene que ocupar el hermano, entonces, sí, por todo eso, dijeron que no, o sea, no se puede hacer muchas actividades sincrónicas, como la que estamos haciendo ahorita, esta es sincrónica, ¿no? Pero la idea es que pero tal vez si ya al poco, al menos para el tercer módulo, pues decir, ¿no? Si todos podemos tener actividades sincrónicas porque si les digo, es la única manera que cuando haya dudas uno puede resolverlas, ¿no? Pues cuando estamos así, en esta cercanía, porque luego, pues, sí, pues ahí les toca hacer mucho trabajo a ustedes y yo pues básicamente ya veo el resultado, nada más. Pero bueno, son detalles que igual les voy comentando porque podría ser que al menos para el siguiente módulo, pues podamos hacer totalmente ya sincrónico, ¿no? Bueno, en la materia que les toque, ya no conmigo, ¿no? Pero esa sobre estos ejercicios que van quedando, el deber en sí que les va dando. Entonces, ¿cuál es la siguiente fase? Entonces, esta ecuación yo le puedo llamar la ecuación 1, la ecuación 2. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a derivar parcialmente 1 respecto a y. ¿Sí? Y a esto le voy a restar la derivada parcial respecto a x de la ecuación 2. Entonces, ¿qué va a pasar? Ustedes van a ver, me va a quedar derivada parcial de p respecto a x y respecto a y. Acá lo mismo, derivada parcial de x respecto a y. Y estos dos términos se van a desaparecer. Luego, ¿qué me va a quedar? El nu, esta viscosidad, obviamente es una constante, la puedo sacar. Y acá va a entrar otra derivada más. Entonces, como la primera voy a derivar respecto a y, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar, si quieren, vamos haciendo. Entonces, ya de una vez sumando, ¿no? Vamos sumando. Entonces, ¿qué me queda? Me queda esta de acá menos la cuarta derivada, ¿sí? Porque es la cuarta ya, de x segunda, y como está respecto a y segunda, es el término de acá, menos la cuarta derivada de psi respecto a y cuarta. ¿Sí? Estoy derivando respecto a y cuarta. Y esta, como estoy multiplicando por menos, entonces me va a quedar menos con menos más la cuarta derivada de psi respecto a x cuarta, verán, ¿no? Estoy haciendo cuarta, estoy derivando respecto a la cuarta de acá. Y menos con el menos más la cuarta derivada de psi respecto a y segunda, x segunda, y todo esto igual a 0.
Y ahí, como siempre, tengo un... Entonces, bueno, básicamente, ¿para qué me sirve esto? Obviamente, verán, este ya no lo estoy escribiendo, ¿no? Porque este va a quedar negativo y este positivo. Por lo tanto, se eliminan. El nu, como va a salir como factor común, pasa a dividir acá, se elimina. Me quedan estos términos de acá. ¿Y qué vemos aquí? Obviamente vemos que, verán, ¿no? Acá tenemos x segunda, y segunda, y segunda, x segunda. Este con este. A ver, ahí tenemos todavía no, algo no, al contrario. Tengo todavía esto de acá, ¿sí ven? Hay un, hay un signo. Hay un signo que no está bien. Hay un signo que no está bien porque, no, en realidad el siguiente, por eso siempre es bueno revisarlo. Sí, salir de dudas ahorita mismo dónde está mal el signo. Total, todavía tenemos un tiempo. Preferible revisarlo perfectamente, ¿por qué? Y verlo del libro directamente. Sí, ¿no ven? Sí, hay un error de un signo. Hay un error de un signo y les digo dónde está ese error que yo he cometido aquí al escribir esto. En realidad, toda la primera, pues corrijamos eso, pero por favor, toda la primera, yo simplemente le cambié del otro lado, entonces escribamos normalmente. La primera es, la 1 es, me va a quedar, y esto van a comprobar ustedes en el deber, me va a quedar de PA de X, positivo, y lo mismo este positivo. Entonces, esto por favor corrija. Todo esto es positivo. Ahí yo tenía un signo, había puesto un menos de más. Me queda positivo, positivo, todo positivo. Y el de abajo, lo mismo, ¿no? Este es positivo y este sí es negativo. Entonces yo había tratado de saltarme un paso, sin problema, saltarse pasos, preferible. Ahí traté de saltarme un paso y ya había puesto el negativo este de acá. Entonces verán, ¿no? Así tiene que quedar, por favor. 0 igual a dpa de x, todo esto positivo. Y acá en el segundo me va a quedar menos dpa de x más nu. Por eso les decía, ¿no? Verán que esto está en la página 270 y esto en cambio está, de una vez les pongo, ¿no? Para que cuando vayan a hacer el deber no haya problemas. Esto es la página 276. Verán, ¿no? Página 276, estoy comprobando ahorita justo esta respuesta. Obviamente ahí no está lo que les he mandado a hacer, es decir, el detalle de las derivadas parciales. Por eso justamente yo les envío a hacer cosas que tampoco están en el libro, porque si solo trataría de copiar lo que está en el libro, pues tampoco hay ningún deber, ¿no? ¿Sí? Pues verán, ¿no? En la página 276, ahí están las ecuaciones, ¿no? A las que debemos llegar. Y es a partir de estas, ahora sí, a partir de estas, entonces no hace falta el cambio de signos, ¿sí ven? Porque este y con este ya tiene, este es positivo, este es negativo. La cuestión es que yo había resuelto esto en el papel y había hecho ya un paso adicional, entonces, por eso es preferible siempre revisar. Entonces, ¿sí ven, no? Entonces ahora voy a sumar simplemente, derivo la primera respecto a y, pues la primera respecto a y me queda positiva, positiva, todas son positivas, ¿no? En realidad no se simplificaba, ¿no? Lo que se simplifica es esto. Esta respecto a XY, esta respecto a XY, esta es positiva, esta es negativa, sumo, se simplifica y me queda estos 4 términos de acá y este no se simplifica, ¿no? En realidad este se suma y me queda finalmente la cuarta derivada de psi a de x cuarta
más 2 veces la cuarta derivada de psi respecto a x segunda y y segunda, más la cuarta derivada de psi respecto a y cuarta igual a 0. Entonces, esta ecuación finalmente es la que debemos ya resolver. Entonces, si ven, de esas ecuaciones iniciales de la convección del manto, hemos llevado todo a resolver esta ecuación. Verán una vez más, es la solución más simple, menos detallada del problema de la convección, pero ya es una solución en sí. De hecho, nos muestra, por ejemplo, vamos a ver que cuando se produce estas corrientes de convección, la corriente de convección, en este caso, por ejemplo, la que vendría desde la placa de Sudamérica, ¿sí? Ejerce una especie de succión contra la placa de Nazca, ¿no? Que hace que no se hunda completamente, sino que la sostenga, porque ese es uno de los problemas que se tiene al principio. Decía, bien, nos llega la placa, empieza a meterse y de repente debería ya clavarse, y no es así, ¿no? Se ve que es como que algo la sostiene, y ¿qué la sostiene? Es precisamente el resultado de estas corrientes de convección, que es una especie de fuerza de succión. Entonces, si ven, algo como eso, nosotros ya a nivel de nuestras ecuaciones las podemos resolver. Porque esta ecuación que está acá, te dirán, pero ¿y esa ecuación de acá, de cuarto, esto nunca hemos visto? Bueno, los que ya han pasado métodos numéricos vieron la ecuación de Laplace. ¿Sí? Ustedes vieron que pueden resolver la ecuación de Laplace, es decir, segunda derivada de una función respecto a c. Entonces, los que aprobaron métodos numéricos ya vieron esto. Los que no, pues bueno. Pero hasta aquí, ¿sí? Todo eso lo podemos hacer. Estos, los que aprobaron métodos numéricos de esta ecuación de Laplace, ya vieron cómo resolver. Seguramente vieron el método analítico y vieron también el método numérico, ¿no? Esta todavía se puede resolver analíticamente, ¿no? ¿Verdad? Yo conozco más o menos ese programa porque a mí también me tocó dar algún rato métodos numéricos, la materia de cuarto semestre. Entonces, yo conozco lo que se ve ahí, ¿no? Entonces, ¿es esta ecuación la que tengo acá? No, acá tengo una más. Es lo que se conoce como la ecuación biarmónica. Entonces, en realidad, esta ecuación que tengo que resolver es el laplaciano de psi igual a 0. ¿Sí? Esta ecuación es la que tengo que resolver. Y este podría ser otro ejercicio que podríamos plantearnos, ¿sí ves? Resolver esta. Ahora, ¿cómo voy a resolver esta? Pues bueno, esta no la aprendieron en cuarto semestre, pero esta sí. Entonces, esta yo les podría pedir que resuelvan. Como les digo, no lo hacemos, ¿por qué? Porque no está puesto como prerequisito métodos numéricos para esta materia. Entonces, estamos utilizando, pero también hay que ver en función de los prerequisitos, ¿no? Entonces, pero en cambio esto sí, las derivadas parciales. Entonces, de todas maneras, no tenemos por qué frenarnos. Los que han visto ya métodos numéricos saben resolver esta ecuación, la ecuación de Laplace. ¿Cómo resolvemos esta biarmónica? Pues simplemente resolvemos 2 veces la ecuación de Laplace. ¿Sí? Eso, como les digo, no nos vamos a poner a hacer, pero vamos a poder encontrar que la solución de esta ecuación me queda de la forma psi igual a x más by más cx más dy verán que es el arco tangente, ¿no? El arco tangente a la menos 1 de y sobre x. Entonces verán que es una ecuación de cuarto orden, ¿no? Por lo tanto tiene 4 constantes de integración a, b, c, d. Entonces otro ejercicio que les podría pedir, aunque ese ya es un poco más extenso, yo les podría decir comprobar que esta psi de aquí es la solución de acá. Para eso, ¿qué tienen que hacer? 4 veces la derivada parcial para comprobar que eso sale, que 4 veces la derivada parcial de esto sale 0, ¿no? Es otro trabajo que se puede hacer, aunque es mucho más extenso, ¿no? Entonces, verán que tampoco hay que perdernos en las matemáticas, porque ese es el problema, ¿no? ¿Qué es lo que queríamos encontrar? Lo que queríamos encontrar eran las velocidades u y b. Entonces, ¿cómo encuentro finalmente las velocidades u y b? Recuerden,
que yo necesito encontrar y saber que U es igual a menos de psi a de y B es igual a menos de psi a de x. Pues otro trabajo de derivación. Cojo esto y tengo que derivar respecto a y, cojo esto y tengo que derivar respecto a x. Bien, solo en esto podríamos hacer varios ejercicios. Generalmente lo que yo hacía, por ejemplo, era uno de estos, les poníamos como ejercicio en la clase, en la hora que falta, por ejemplo, ahorita vamos a hacer 2 horas, entonces como era 3 horas de clase, en la hora que falta, pues, resuelvan esta parte, ¿no? Y para la casa, en cambio, el otro. Pero una vez más, hemos dicho que no podemos obligar ahorita a hacer ejercicios en clase, pero eso no quita de que ustedes, ahí va a depender mucho, si ven de ustedes, ¿no? De los que quieran avanzar un poco más, les digo, ¿no? El siguiente paso que podrían hacer es coger esta psi y derivar respecto a y, respecto a x, para practicar derivadas parciales, y con eso obtendrían finalmente que la velocidad u me queda menos b menos d, arco tangente de y sobre x, más c sobre x más dy por menos x sobre x cuadrado más y cuadrado. Entonces, si ven, ¿no? Sería la expresión para u, la velocidad u. La velocidad de convección. Obviamente todavía me falta establecer cuánto valen las constantes b, c, para que aquí la d se repite, ¿no? B es más del otro lado. La velocidad b, en cambio, me quedaría a más c arco tangente de y sobre x más cx más de y por menos y sobre x cuadrado más y cuadrado. Entonces, verán, esta pequeña muestra que les hacemos es una primera idea de cómo se resuelven las ecuaciones de convección. ¿Cuál sería la siguiente etapa? Que, por ejemplo, está en el libro mismo, ¿no? Podemos, por ejemplo, a partir de esto, podemos encontrar la presión, despejar la presión y ver precisamente que la presión nos genera una fuerza de succión que sostiene a la placa. Nos permite también determinar el ángulo, ¿sí? El ángulo de subducción. Podemos estudiar ese ángulo de subducción. Pero obviamente ya la solución completa, ya cuando uno quiere escribir un paper sobre esto, hacer investigación, si ven, esto es muy, muy básico, ¿no? Esto es muy básico. Esto lo hacemos a nivel de aprendizaje. Con esto lo que queremos es un poco aprender, ver las ecuaciones, cómo funcionan. Ya la verdadera solución es coger esas 3 ecuaciones que yo les puse ahí, más o menos complicadas en el documento que les mostré, que ya les voy a subir sobre la dinámica del ecuador. Y esas 3 ecuaciones resolverlas numéricamente. Un sistema de 3 ecuaciones. Y eso es lo que, como les digo, hacen muchos de esos modelos que ustedes van a ver, que presentan que las placas se mueven por aquí, por allá. Pues, ¿de dónde salió eso? Pues salió de resolver justamente esas ecuaciones de ahí, ¿no? ¿Verdad? Resolver la velocidad de convección del manto. Entonces ustedes dirán, pero bueno, hay muchos detalles ahí, ¿cómo sabemos cuál es la viscosidad, la densidad? Pues, una vez más, es la idea de los modelos, ¿no? Uno siempre hace modelos y luego los compara con las medidas reales, ¿no? Porque tampoco es cuestión de hacer cualquier ecuación y subirla ahí al internet y eso ya es la verdad científica, ¿no? La idea no, la idea es que se hicieron otras mediciones de comparación, se midieron de otra forma las velocidades para ver si lo que me está diciendo el modelo tiene alguna veracidad, ¿no? Pero ¿cómo empiezo la idea de modelar? Pues empiezo estudiando un problema simple, que es lo que nuestro trabajo aquí en esta materia, ¿no? Empezamos estudiando los problemas simples. ¿Sí? O sea, con esto no vamos a escribir un paper, por ejemplo, ¿no? Ni ustedes van a hacer la tesis. Pero si quisieran adentrarse más en el proceso de subducción de las placas, de la dinámica de las placas, entonces ya tenemos este conocimiento previo de tal manera que cuando ya vamos a manejar un software, que al final todo se resuelve con un software, ya no hay soluciones analíticas. Si ven, aquí puedo resolver analíticamente y me sale que U y B tienen esta forma. Es solución analítica, no es la solución numérica, ¿no? Pero ya la verdadera solución, ustedes ven, ¿no? Es una solución ya, una solución numérica, ¿no? Será el siguiente o la siguiente etapa
si es que ustedes van a seguir en algún momento estudiando esto, ¿no? Si no, pues es la primera idea nomás, ¿verdad? Es la idea, ¿no? Están haciendo un pregrado. En el pregrado, lo que necesitamos es ir conociendo de las varias materias. Por eso ustedes, o sea, en el pregrado no tienen una especialidad, o sea, estudian geociencias, pero dentro de las geociencias tienen que ver una gran cantidad de materias y luego ustedes verán a cuál de ellas se acercan más, ¿no? Por el momento, ¿sí? Esta es nuestra idea y ustedes además, para que vean, ¿sabes? Un poco todo ese trabajo que ustedes hicieron en los cursos básicos de matemáticas, de física, cómo se va eso aplicando aquí, al menos en la parte de geodinámica, porque yo sé que en otras materias eso quizá la derivada no la vuelvan a ver en la vida, ¿no? Pero, por ejemplo, en esta parte ustedes ven, ¿no? Se aprobaron ya la materia de métodos numéricos, deben saber cómo resolver esa ecuación de Laplace. Esta obviamente les digo que no, ¿no? No es directamente, pero si ya saben esta, la de acá es un paso adicional. Entonces, ese es el proceso de aprendizaje. Entonces, hasta ahí es lo que yo quería llegar el día de hoy, como siempre, ¿no? La idea es también ir controlando el tiempo. Tengo la impresión, lamentablemente, como les digo, que sigue el mismo problema, que se está grabando al revés y en una pantalla pequeña. Si es que por ahí ustedes, porque yo ya busqué un poco y no encontré ninguna indicación adicional, del momento en que salgo de la pantalla, la grabación sigue grabándose las imágenes de esas pequeñas. Porque ya les digo, o sea, aquí no tengo ya más. De todas maneras, y tal vez pueden revisar, porque como les digo, la idea de que quede grabada la clase es para que ustedes también la puedan analizar, pero también es como una constatación de que hemos dado la clase, ¿no? Entonces, también es casi es como una exigencia, ¿no? De la dirección de la universidad, ¿no? A mostrar que estamos haciendo nuestras clases. Entonces, al menos sí que quede bien, ¿no? Porque si bien la otra estuvo bien al principio y después a la mitad del video se da la vuelta y ya no se ve bien y no hay como volver a hacerlo otra vez. Entonces, tengo la impresión que esta también se grabó así. Vamos a ver. Entonces, espero que, si no, pues para el viernes, ya saben, tenemos otra clase. Entonces, reiteramos, ¿no? De aquí, ya enseguida voy a abrir el otro foro para que suban el deber. Entonces podrán subir ese deber y mañana abriré el otro foro para que en cambio suban el deber de las derivadas parciales, que es el que les he puesto el día de hoy. ¿Ven? Entonces, no sé, ¿hay preguntas, por favor? ¿verdad? Tenemos tiempo, con tranquilidad. ¿Nada? No, profe, Listo, todo claro. entonces, por favor, ya saben, quedamos así con estos dos deberes, ¿no? Esperamos que no haya más cortes de nuestra, porque verán que igual, ¿no? La página Moodle, o sea, el Moodle que utilizamos es una plataforma nuestra, no es como esta Google Meet, que esto está, no lo controlamos nosotros, pero el Moodle sí, o sea, es de la universidad, entonces ustedes ven, ya siempre hay que darle mantenimiento, no tenemos 10.000 servidores para parar el uno y hacer funcionar el otro, ¿no? Entonces, por eso les digo, espero que no haya más cortes en la plataforma. De todas maneras, ha sido rápido, ¿ven? Pasó más de un día. Pero siempre les digo, cuando hay estos cortes es mejor no apresurarse y enseguida tratar de utilizarla porque pues, a veces hay algún error y es mejor quedarse con con esa pequeña espera, ¿no? Si no, pues seguiremos, ya saben, en nuestra actividad normal, es decir, lunes, miércoles, viernes clase, martes, jueves, sábado, deber. Lunes, miércoles, viernes clase, martes, jueves, sábado, deber, que será nuestra forma de ir trabajando. Eso, compañeros, si no tienen entonces ninguna duda, entonces me despido para ir este momento a abrirles ya el foro, de tal manera de que aquí, pues mejor no estarán inmediatamente, pero al menos aquí en una media hora ya pueden conectarse y empezar a subir el deber de ayer, el deber sí, ya está, hasta me olvido. El deber de ayer era,
sobre los triángulos de velocidades. ¿Sí? Entonces, verán, ¿no? Porque después ya, cuando hay estos cambios en el orden, ahí empiezan a confundirse, saben que lo importante, les digo, es que se suba el deber en el foro adecuado, ¿sí? Porque si no, después la calificación no sale, ¿sí? Porque si no, pero yo subí en el otro foro, califíqueme ahí. No hay problema, yo le pongo la calificación. El problema es que el Moodle va ordenando luego eso y no le va a salir la calificación en la nota precisa, sino le va a salir con otra nota. Entonces, ese orden donde hay que poner los deberes sí es importante, ¿no? Es para eso mismo que hacemos en el Moodle, para que haya ese orden. Eso, compañeros. Entonces, si no hay ninguna otra duda, me despido y estamos esperando sus deberes, ¿no? Si no, hasta el viernes. Hasta luego, entonces. Ya, profe, hasta luego, buen día. Hasta luego.